Buen día. ¿Quiere decirme cómo se llama y su edad? Celia Elvira Rigoni y 87 años. ¿En dónde nació usted? En Colonia, en Sánchez, aquí cerquita donde la primera fundación de Federación. Colonia Sánchez. Ahí nací yo. ¿Está casada o estuvo casada? Estuve casada y ahora soy viuda. ¿Trabajás actualmente o ya está jubilada? No, ahora no trabajo más, ya está, ya trabajé. Está jubilada. Sí, tengo la jubilación que cuando hacían esa sin aporte y la pensión de mi marido. Dos mínimas, pero a mí me alcanza. ¿Y a qué edad se jubiló? Y no sé, 60 por ahí yo tengo, 62, pues. Ni idea, tendría que buscar papeles por ahí. Bueno, vamos a empezar por su infancia y su niñez. ¿Qué recuerdos tiene usted de su niñez? Y bueno, éramos un montón de hermanos, 11 hermanos, yo era la mayor. Cuando yo tenía 9 años nació una de mis hermanas y éramos 8 hermanos ya, y yo tenía 9 años. Así que era uno por año. ¿Cómo era tu casa o barrio donde creció? Y bueno, era en Colonia La Gloria y era una casa de barro nomás. ¿Se acuerda a qué jugaba cuando era chica? A las muñecas, ¿viste? Y los muñecos eran los hermanitos. Porque no teníamos muñecas. Y los muñecos eran. Y nosotros vivíamos que había que cruzar la calle y había otra familia con un montón de gurises también. Nos juntábamos toda la gurizada a jugar, ¿viste? Cuidando a los hermanitos. A los muñecos, ¿viste? Y los muñecos siempre eran los hermanitos, de ellos o de nuestros. ¿Y en tu familia se hablaba de los abuelos o bisabuelos? Y los abuelos, sí, yo los conocía. ¿Eran de acá o habían venido de otro lado? No, eran de aquí. ¿Se hablaba en otro idioma en tu familia además del castellano? Nosotros no hablábamos en castellano, nomás. Mis abuelos sí hablaban un poco en italiano, ¿viste? ¿Ellos eran de Italia? Y unos abuelos de Italia y una abuela de Francia, los familiares, ¿viste? Que el abuelo era de Italia también. Pero una abuela era de Francia, los familiares, porque no ella, ¿viste? Ya nació aquí. Claro. ¿Y se conservaba alguna tradición que vos te acuerdes de Italia, por ejemplo, o de Francia? ¿Alguna comida? ¿Palabra? Eso no sé. ¿Qué querés que te diga? ¿Y cómo festejaban en tu infancia la primavera, los cumpleaños, las fiestas? La fiesta antes era poco común, ¿viste? Sí, los fines de año nos juntábamos todos, ¿viste? En la familia, ¿viste? Como ahora sería. Sí. Y había que ir a misa, ¿no? ¿Eh? Había que ir a misa. Sí, nosotros veníamos a misa a Colonia la Argentina, Ah, porque de la Gloria a la Argentina no había capilla allá. no. Bueno, ¿cómo era la escuela en tu época? Mi escuela era un salón inmenso, siempre había 80, 100 gurises, niños, ¿viste? En la escuela, y una sola maestra enseñaba los 3 grados, porque antes había primero superior y segundo, ¿no? Así era la escuela antes. Y una sola maestra, pero decía silencio y si andaba una mosca la veía en el salón. Pero si no hubiera hecho eso esa maestra, ¿quién iba a aprender algo? Claro. Era mucho. Sí, 80 o 100 siempre había, todos los días. Era un salón grande, ¿viste? Y tenía 3 hileras de banco doble, ¿viste? Claro. ¿Y te acordás de tus compañeros, de los materiales que se usaban? Y bueno, los compañeros, mi compañera, más compañera de la escuela era una Clo, que era de Colonia La Paz, ¿viste? Claro. ¿Y los materiales te los daba la escuela o...? Nada, teníamos que comprarlo.
¿Se usaba guardapolvo en esa época? Sí, sí. Ah, no, y almidonado y todo, ¿viste? Porque antes eran de tela a tela, no. Y entonces mi mamá los almidonaba, ¿viste? Ah, ¿y qué sería eso? ¿Eh? ¿Qué sería almidonar? Y bueno, sí, viste, con maicena hacía un agua, viste, y lo pasaba y después lo planchaba medio cuando todavía estaban húmedos y entonces quedaban bien armaditos. Ah, claro. Em, ¿Te acordás algo de tu juventud? ¿Dónde se reunían los jóvenes, por Sí, ejemplo? bueno, nos reuníamos todos los domingos casi en las casas de las otras familias, viste, que estaban, y bailábamos, viste, con la voz gigante que era de Salto, Uruguay, que pasaban música bailable, ¿viste? Y ahí bailábamos, viste, entre primos, ay, qué sé yo, viste. ¿Tipo un boliche sería? No, si eran las casas de familia, viste, nomás. Ah, Los días domingos nos juntábamos de tarde, toda la gurizada, porque no había otra cosa, ¿viste? claro. Podían Porque salir. siempre en la colonia yo estuve, ¿viste? No, Claro. nada de pueblo. ¿Podían salir solos o tenía que ser siempre acompañados? Y si después era acompañado, ¿viste? No, antiguamente no te dejaba. Bueno, así a la casa de los vecinos no íbamos solos, pero si íbamos a otro lugar más, un bailecito más lejos de una escuela, qué sé yo, siempre acompañado, ¿viste? Claro. ¿Por su mamá o papá? Sí, sí. O si no, con una tía o un tío, no sé, algo. Claro. ¿Qué música escuchaba usted en su juventud? Y bueno, se escuchaba vals, tango, ranchera, chamamé. ¿Recordás alguna banda o cantante de su juventud? Unos de Concordia, pero no me acuerdo, era El Salvador, eran los chiquitos esos que sabían andar por ahí a veces. Eran músicos especiales. Claro. ¿Qué hacía usted para escuchar música? ¿Contaba con algún dispositivo o equipo musical? Una radio tenía, a batería. Y esperaba que la radio pase la música nomás. Sí, de la radio pasaba lo que... Claro. Porque veo que ahora es tan fácil con el celular uno Sí, busca. nada. Antes no había. Claro. Ni teléfono en las colonias, no había ni... Después cuando pusieron un telégrafo cerca de mi casa, allí parecía que no sé qué era lo que se podía llamar, ¿viste? Claro. Em, ¿Leía libros, revistas o historietas? Sí, el Nocturno, el Hidalgo, el Bibliofil, ¿viste? Eran revistas que comprábamos, ¿viste? Una vez cada una, la jurisa del barrio y de la zona, y después nos íbamos pasando, ¿viste? Claro. Y no había otra cosa. Decir que algo podíamos hacer, ¿viste? Que Claro. era muy distinta la vida de antes que a la de ahora. ¿Cómo era un día típico, por ejemplo, en su juventud, desde que se levantaba hasta que se acostaba? Y cuando se me levantaba, lo primero que hacía era ordeñar, dar de comer a chancho, gallina, después ya la chacra. Em, ¿Cómo eran las modas, la ropa o el estilo de vida de los jóvenes? ¿Se acuerda? Bueno, las divisas las vestía abajo la rodilla, ¿viste? Y de vestido, porque el pantalón las mujeres no usaban, ¿no? ¿Y los jóvenes? Y los jóvenes, pantalón y camisa y traje, para andar en los bailes para ellos, traje y corbata, todos, los varones. Y las divisadas. Bien presentable, digamos. Sí. ¿Cómo eran los veranos, las vacaciones o las escapadas de esa época? Y bueno, nosotros pasábamos en la casa nomás trabajando y nada más, porque en el campo no era.
No era común, por ejemplo, que un fin de semana se vayan a algún lado. No, no. Muchos visitan los abuelos y los tíos, pero otra cosa no. Claro. ¿Y en qué iban, por ejemplo? ¿En qué se trasladaban? Y bueno, nosotros teníamos un carrito que le atábamos 3 caballos y un carrito del tiempo de Urquiza todavía. Mi papá lo había cambiado un poco y con ese íbamos a todos lados. ¿Cómo en el tiempo de Urquiza? Sí, del tiempo de Urquiza era cuando Urquiza, el que era de aquí de Entre Ríos, que hay en el palacio de Urquiza, ¿viste? Hay los carritos esos, y yo dije, mira, lo agarró mi papá, lo desarma un poco y lo arma como lo teníamos nosotros. Qué lindo. ¿Cómo consiguió su primer trabajo? Y bueno, yo trabajé siempre en la chacra, ¿viste? Así trabajé yo. Siempre relacionado al campo, digamos. Sí, siempre en la chacra. ¿Qué significó para vos ese trabajo? Y bueno, era lo único que sabía hacer, ¿viste? Y no aprendí otra cosa, ¿viste? Porque después me casé y seguí en el campo nomás. Claro. ¿Tenía algún sueldo o era para autosustentarse? No, eso era. Claro. ¿Cómo conoció a su esposo? En un bailecito de eso, ¿viste? Nos conocimos y él tenía 21 años y yo 15 y ahí anduvimos 9 años, casi 10 de novios, pero novios de antes, no de ahora. Y después nos casamos, yo tenía 24 y él tenía 30. A los 10 meses nació la primera hija. Ya tenía 7 hijos. ¿Era de la misma colonia? No, él era de colonia alemana y yo de la otra. Colonia alemana. ¿Cómo eran las reuniones familiares una vez con hijos en tu casa? Y bueno, nos reuníamos siempre, ¿viste? Así, la familia nomás, ¿viste? Porque otra cosa, ¿no? ¿Son muchos hijos? ¿Tiene usted? Yo tengo 7. Y entre nieto y bisnieto, 42. ¿Y cómo hacen para juntarse Y bueno, están acá en Chajarí y en Charrúa, aquí como se para comer a mediodía los días domingos, de 15, 20, 12. Y tengo nietos de todos los colores. Si vos me pedís un color de nieto, ese lo tengo. ¿Cree usted que hay costumbres sociales que se perdieron en el tiempo? Capaz que sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y bueno, que antes era otra vida, no la de ahora, ¿viste? De la juventud tan muy cambiada, nosotros éramos un respeto total, ¿viste? A maestros, padres, policía, todo, había que respetar eso, ¿viste? Claro. Íbamos a la escuela y la que mandaba era la maestra, más vale que no hagas cualquier macanita porque se enteraban tus papás. ¿Y cómo eran los castigos, por ejemplo, si pasaba algo? Y bueno, en la escuela teníamos un libro así que el tapanegra le decíamos, y ahí había que escribir, no debo hacer tal cosa, no debo no sé qué, o debo no sé. Y después llevarlo a la casa que lo firmen los padres. Entonces el padre empezaba a ojear y se enteraba de todos los macanos que te habías mandado, te habían mandado los otros juristas. ¿Y cómo era un castigo o reprienda en su casa, por ejemplo? No, porque en mi casa no, viste, nunca nos pegaron, nunca nos... Pero nos tenían cortitos, pero ya era la costumbre, viste. Claro. ¿Se acuerda de algún programa de radio o televisión que le gustaba escuchar o mirar? Pérez García.
Eso era un programa de radio. Era un programa que estaba en Radio Belgrano, me parece, no me acuerdo. Era como una novela que empezaba el lunes y terminaba el viernes, ¿viste? O el sábado, no sé cómo era, ¿viste? Con una historia de la familia. Era una familia los Pérez García. Digamos, iba contando la vida del personaje. Y claro, y los personajes, ¿viste? Cuando íbamos a la escuela, todos los que íbamos a la escuela la escuchábamos y después allá la hacíamos en la escuela, en el recreo, y hacíamos todo. Era una diversión. Claro. ¿Qué películas o actores te gustaban? Película, no sé, porque yo no conocía el cine. ¿Más de grande lo conoció o...? Y sí, pero yo creo que tal vez si fui al cine 2 veces, mucho. ¿Y televisión? ¿Contaba con televisión? Televisor, qué sé yo, ahora. Porque si no, porque primero eran nosotros teníamos una que era batería, ¿viste? Cuando después que yo me casé, ¿viste? Pero que había que mirar un ratito y porque se terminaba la batería y nos quedábamos sin batería. ¿Y cómo era? ¿Se compraba la batería o...? La batería de los autos, ¿viste? O sea que tenía que comprar cada vez que... Sí, sí, no, y había que llevarla a cargar, ¿viste? Que tenían un aparato para cargarla, ¿viste? No era fácil. ¿Y dónde se cargaba eso? Y bueno, nosotros allá en Colonia, porque yo después de Colonia Racedo me fui a Colonia La Paz y ahí teníamos en los cremes, ¿viste? Que tenían para cargar. ¿Hubo algún invento o avance tecnológico que la sorprendió mucho? Los celulares. Porque yo cuando salieron los celulares, para mí eran... ¿Los celulares móviles o los teléfonos? Bueno, los celulares, ¿viste? Yo el primero que conocí ya era, ¿viste? Era uno de esos que le decían los ladrillos, ¿viste? Ajá. ¿Tuvo oportunidad de tener uno propio o...? Sí, porque mis hijos, ¿viste? Nos estaban por regalar una tele y yo le dije a mí lo que me hace falta aquí lejos y mi marido estaba enfermo ya, era un celular para llamar, ¿viste? Así que me compraron ese celular. Y se... Medio enseguida que salieron ya yo lo tuve. ¿Fue fácil para usted manejarlo? Me costó un poco, si hasta ahora me cuesta, ¿viste? Se adaptó fácil, digamos. Y bueno, pero viste que yo, para llamar y que me llamen, ¿no? Hasta ahí voy, más no. ¿Se acuerda de algún lugar de su pueblo o colonia que frecuentaba? En la colonia ya que ir a la casa de los vecinos, otra cosa que... No, había una placita como por ejemplo ahora. Es que va a haber plaza en el medio del campo. En Colonia Alemana hay una pequeña placita, pero ahora. Pero ahora, en Colonia Alemana, en La Gloria también ha de ver ahora que hay un pueblito ahí, pero cuando yo estaba ahí que era chica no había nada. Ya. Solo casas nomás de familia. Sí, sí, las casas de familia y nada más. ¿Tenés alguna anécdota de tu juventud que recuerdes con cariño? ¿Cómo? Que si tenés alguna anécdota de tu juventud que recuerdes con cariño. El nacimiento del primer sobrino. ¿Le gustaba ser tía? ¿Eh? ¿Le gustaba ser tía, digo? Y claro, viste, así que... Y lo mal enseñé tanto que era más pegado conmigo que con la madre. ¿Y qué edad tenía usted? Y bueno, ahí tenía 20 por ahí. Pero siempre fui de cuidar los gurises, ¿viste? Porque mis hermanos, los 3 más chicos, los crié más yo que mi mamá. Y después ese sobrino. Siempre tuvo un cariño maternal, vamos a decir. Sí. Pero nací madre antes del tiempo, ¿viste? Porque te calculás que cuando yo tenía 9 años éramos 8.
¿Cómo te impactaron las noticias o los grandes acontecimientos nacionales o internacionales? Como por ejemplo la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas lloré, no me quedó lágrimas, porque tenía un sobrino en el General Belgrano y uno en Puerto San Julián. Fue muy triste, digamos. Sí. Sí. Y el del General Belgrano se salvó, pero era uno de los últimos que encontraron con vida en las balsas, ¿viste? Claro. Y cuando usted nació en el 36, ¿no? 1936. Si usted nació en el 1936. 38. 38. ¿Se acuerda algo del fin de la Segunda Guerra? Que no era como... No, es que no, antes no había las noticias que hay ahora, que pasan no sé a dónde y al ratito ya las tenés aquí. Antes no pasaba nada. Era solo esperar los diarios, ¿no? Sí, los diarios, y capaz ni comprábamos el diario nosotros, no sé. Yo no me acuerdo que en mi casa compraba el diario. Claro. ¿Hubo momentos difíciles como crisis o inflación que recuerde, especialmente en lo cotidiano? Yo sé lo que es ser pobre, porque cuando me casé vivíamos en un ranchito de barro, no teníamos radio, no teníamos teléfono, no teníamos reloj, no teníamos nada, pero yo siempre fui feliz. Porque estaba con la persona que yo quería. Claro. Y después a poco nos fuimos haciendo, trabajando los dos. Los dos trabajaban en el campo. Sí, él trabajaba en los locales de remate, en las estancias, en qué sé yo. Yo criaba guachos, terneros guachos. Tenía que alimentarlos. Sí, más vale, tenía que ordeñar y darle la leche que ordeñaba y les cocinaba harina y qué sé yo, no sé qué yo qué. ¿Y si se enfermaba alguno, cómo hacía? ¿Había veterinarios? No, el veterinario era mi marido, él usaba unos remedios ahí, pero que le habían dado los veterinarios, que ya en el medio del campo aquí. Claro. Y por ejemplo, si usted necesitaba algo, tenía que comprar algo, tenía que venir a la ciudad. No, íbamos ahí a la colonia, ¿viste? De donde yo vivía, ¿viste? A Racero, ¿viste? Ahí había el almacén de Farachi, Mesa, ¿viste? Que estaban ahí, ¿viste? Compraban. Le quedaba muy lejos la... 15 kilómetros. Por ahí. Y la vieja federación le quedaba... Y me quedaba lejísimo. Mirá, ahí me hicieron a mí, ¿viste? Me hicieron a mí, ¿viste? Cuando venía al pueblo. ¿Y Chajarí? ¿Era común ir a Chajarí? ¿Viste? Capaz íbamos 2 veces por año a Chajarí, 2 a la Federación y nada más, ¿viste? Sí. Bueno, y ahora para el presente, ¿qué cosas disfruta hacer hoy en día? Tejer. Ahí tiene. Tejer. El doctor me dice que haga lo que me gusta, que lo que no me gusta, que no lo haga. ¿A usted le gusta salir a caminar? Yo no salgo a caminar, o sea, me hago todos los mandados yo. Entonces, y todos los días invento una cosa para ir. Recorre la ciudad, digamos, sí. Sí, caminando, porque me quieren llevar los vecinos aquí. Digo, no, yo tengo que caminar. ¿Y qué es lo que más valorás de la vida ahora? De tu vida, digamos. La verdad, la jubilación, ¿viste? Porque que no hago nada, ¿viste? Porque, ¿Suele hacer viajes así? ¿eh? ¿Ahora suele hacer viajes? No, ahora no medio me estoy quedando, pero
Yo de que vine para acá, no sé la cantidad de viajes, porque yo conozco la Argentina de Ushuaia, La Quiaca, no sé, fui como ser al norte, a Jujuy, Salta, por ahí fui como 5 o 6 veces, a Córdoba 8 o 9, en avión a Ushuaia, ¿viste? ¿No? Ah, ¿No? Ya está, ya eh, conozco. ¿usted sola se iba? Sí, sí, tenía otras que iban también de la zona, pero yo sola. ¿Y le gusta, digamos, viajar, conocer o ¿Eh? le gusta viajar y conocer o la cansa Más mucho? vale que sí, por eso lo hice. Ujú, Y ahora últimamente medio me estoy quedando. Así que, no, ya está, digo, yo ya conocí. Ya. claro. Bueno, ¿algo más que quiera contarme, que se acuerde, que quiera decir? No sé, de los maravillosos lugares que conocí en la Argentina, que yo digo, no sé por qué se van a otros países por ahí si aquí tienen lugares hermosísimos para conocer. Así que, Sí. Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio y por responder cada una de mis preguntas. y ahora va a ser para risa, ¿no?